Hoy vamos a continuar con la ayuda del Señor con este estudio que hemos estado trayendo acerca de las últimas 7 frases que el Señor Jesucristo expresó en la cruz del Calvario. Y ya hemos visto cómo la primera frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vimos cómo Dios ahí intercede por sus enemigos, por sus trasquiladores, como dice el libro de Isaías. Entre esos enemigos y trasquiladores estábamos nosotros. Y vemos cómo Dios, aún en la cruz del Calvario, sigue mostrando su amor hacia los pecadores y cómo Él sigue intercediendo en favor de todos y cada uno de nosotros. La segunda frase, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos cómo Dios en esta segunda frase perdona a uno de los malhechores que finalmente, a través de la obra del Espíritu Santo, reconoce su autoridad como el Dios encarnado en la cruz del Calvario y el único que podría librarlo de la ira venidera a través de su sacrificio. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra que vimos fue, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Vemos el cuidado del Señor Jesucristo por su madre terrenal. Y vemos también el cuidado del Señor Jesús por uno de sus discípulos, porque lo que Él quería era que tanto el uno cuidara del otro. Juan cuidara de María y la tomara como su propia madre, y que María como madre también tuviera cuidado de aquel discípulo amado. En cuarto lugar, vemos al Señor exclamando en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vimos que realmente el Señor Jesucristo en su humanidad recibió todo el peso, toda la descarga de la ira de Dios sobre Él para poder llevar nuestros pecados y librarnos a nosotros de la ira venidera. En quinto lugar, vimos al Señor Jesucristo expresando la palabra, tengo sed. Y en ese estudio vimos que era una sed extremadamente fuerte, era una sed física y real a causa del mucho tiempo que el Señor Jesucristo llevaba sin beber agua, a causa de los rayos del sol que penetraban sobre su cuerpo, pero que esa palabra tengo sed se extiende mucho más allá porque es a causa del amor del Señor Jesucristo por los pecadores, que Él tenía sed justamente de poder concluir esa obra para ver el fruto de su sacrificio. Y ese fruto somos usted y yo. Y esa sed por consumar esa obra es lo que nos lleva a la quinta palabra, que es la que vamos a ver en a la sexta palabra, perdón, que es la que vemos en esta noche, la cual vemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, y yo quiero que juntos oremos para que el Señor nos bendiga en esta noche a través de su palabra. Amén. Les invito para que se pongan sobre sus pies, vamos a orar con temor y reverencia a nuestro Señor. Amado Dios y Padre Santo, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, con gozo, con alegría, pero también con libertad, esa libertad que tú nos has dado a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Dios mío, hoy estamos en tus manos, en plena dependencia de ti. Anhelamos que tú nos hables a través de tu palabra, que tú sigas instruyendo nuestra vida, que tú nos sigas enseñando a través de ella. Dios mío, sabemos que la vida cristiana es una vida de luchas, de dificultades, de problemas, de tropiezos, pero gracias damos por el Señor Jesucristo. Gracias damos por su obra en la cruz del Calvario. Gracias damos por el Espíritu Santo que nos fue dado para vivir la vida cristiana con gozo, con alegría, con libertad, y a la misma vez el Espíritu Santo que nos fortalece en nuestras debilidades. Hoy queremos estar atentos a tu voz. Hoy deseamos, Señor, con temor y reverencia, escucharte hablar. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra a la práctica, para que se pueda ver el fruto de tu Espíritu reflejado en medio de nosotros, para que el carácter de nuestro Señor Jesucristo se siga manifestando
a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestra toma de decisiones diarias, a través de la manera como reaccionamos ante los problemas, Señor, porque eso es lo que hace tu palabra en nuestras vidas. Mientras tanto, quedamos en tus manos, te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Decíamos que hoy vamos a estar mirando la sexta palabra que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario: consumado es. Esta frase la encontramos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, donde la Escritura dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esa es la frase que vamos a ver en esta noche. Sin duda alguna, una de las cosas que más me asombra a mí de manera personal del Señor Jesucristo, del Dios hecho carne, es sin lugar a dudas cómo el Señor cambia todas las cosas. Una de las cosas que más me asombra del Señor Jesús es ver cómo Él cambia todas las cosas. Un ejemplo de lo que Dios cambia somos nosotros mismos. La naturaleza que nosotros teníamos antes de venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Porque usted y yo éramos lobos por naturaleza. Éramos lobos. Éramos malos. Y el Señor Jesucristo ha convertido nuestra naturaleza de lobos en una naturaleza totalmente diferente. Hemos pasado de ser lobos agresivos y dañinos a ser ovejas que dependemos única y exclusivamente de nuestro pastor, y eso es algo glorioso y eso es algo espectacular. Ahora escuche, la cruz, siendo un símbolo de tortura, a través de la cruz el Señor Jesucristo trae descanso para el pecador. Es algo glorioso y maravilloso. La cruz es un símbolo de tortura, pero a través de la cruz el Señor trae descanso para el pecador. La cruz es símbolo de maldición, y a través de la obra en la cruz del Calvario somos benditas todas las naciones de la tierra. Espectacular, ¿no? Cómo Dios cambia las cosas. La cruz es símbolo de maldición, y a través de su obra en la cruz pasamos a ser benditas todas las naciones de la tierra por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. La cruz es símbolo de muerte, y es preciso que luego de morir en ella y resucitar, el Señor Jesucristo trae al pecador vida eterna y en abundancia. La cruz es símbolo de fracaso para cualquier hombre que es colgado en ella. Escuche bien esto. La cruz es símbolo de fracaso para cualquier hombre que es colgado en ella. Pero justo ahí, clavado en la cruz, es donde nuestro glorioso Salvador exclama su más grande grito de victoria. ¿Cuál es ese grito? Consumado es. Esta es la palabra griega, tetelestai, y esta palabra fue usada en la antigüedad con diversas connotaciones. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada, cuando quedaba totalmente saldada, o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Esta palabra fue usada cuando una deuda quedaba totalmente pagada, cuando quedaba saldada, o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Tetelestai, consumado es. Esta sin duda alguna es la exclamación más fuerte de victoria durante toda la estadía de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Escuche, usted nunca ve al Señor Jesucristo durante su ministerio
exclamando un grito de victoria como este. Aún, escuche, no lo fue en la resurrección de Lázaro. Usted no ve al Señor durante la resurrección de Lázaro exclamando esta palabra de victoria. No lo ve haciendo tal cosa. Tampoco lo vemos durante la curación del ciego de nacimiento. Tampoco lo fue la restauración física y espiritual del endemoniado gadareno. Y tampoco lo fue el momento de la conversión genuina de Mateo. Y usted me dirá, ¿y por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque aún Jesús no había terminado su obra. Cuando Jesús hizo todos estos milagros, aún el milagro más glorioso, que es la conversión, aún no era el momento de exclamar el grito de victoria. ¿Por qué? Porque no había terminado su obra. Tan grande, tan gloriosa y de tan profundo alcance es esta palabra, escuche esto, que desde ese momento en que Jesús la pronunció en la cruz, Satanás ha estado trabajando en la mente de las personas para ocultar de ellas su verdadero significado. Desde ese momento en el que Cristo exclamó esta palabra de victoria, Satanás ha estado trabajando en la mente de las personas. ¿Para qué? Para que las personas no entiendan su verdadero significado. Es por eso que el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, llamando a Satanás el Dios de este siglo, dice que él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Este es el evangelio. Consumado es. Ahí vemos claramente el evangelio. Ahí vemos claramente las buenas noticias de salvación. Y justo desde ese momento en el que el Señor Jesucristo pronunció estas palabras de victoria, Satanás ha estado trabajando en la mente de los incrédulos para que no comprendan esta gloriosa realidad. Hay un líder mundial muy conocido, creo que no hay necesidad de decir quién es, pero todos sabemos quién es, que dice que la cruz es el fracaso de Cristo. Él dice, la cruz es la muestra del fracaso del Cristo. Eso es mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque la cruz es la más gloriosa señal de la victoria de Cristo. Y la cruz es el eje de nuestra fe. Escuche, voy a repetir esta frase porque me parece algo glorioso. La cruz es la más gloriosa señal de la victoria de Cristo. Y la cruz es el eje de nuestra fe. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice, si hay algo en lo que yo me quiero gloriar, si hay algo en lo que yo me quiero jactar, no es en lo que yo hago, no es en lo que yo digo, no es en lo que yo soy. Si hay algo en lo que yo me quiero gloriar, es en la cruz de Cristo. Escuche, Pablo sí entendía a la perfección la obra de la cruz. Si la iglesia, Cristo rompe las cadenas, entendiera verdaderamente la obra de la cruz, esta iglesia hoy estaría a reventar. Ahora, cuando el Señor Jesucristo pronunció estas palabras de victoria en la cruz, ¿en qué estaría pensando el Señor cuando las pronunció? Bueno, creo que por lo menos hoy podríamos ver 4 cosas que habían en la mente del Señor a la hora de pronunciar estas palabras. Y yo creo que la primera
razón por la cual el Señor Jesucristo exclamó esta palabra, consumado es, Él estaba pensando en que todas las profecías del Antiguo Testamento concernientes a Él mismo, hasta ese momento, fueron cumplidas al pie de la letra. Todas las profecías que hablaban acerca del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, hasta ese momento, habían sido cumplidas al pie de la letra. Escuche, ninguna de las palabras de la profecía bíblica del Antiguo Testamento quedaron sin cumplirse hasta ese momento. El Señor Jesús, haciendo uso de sus facultades mentales, y luego de haber despreciado el vinagre que los soldados le ofrecieron, previo al momento de ser crucificado, y luego de algunas horas de intensa agonía, el Señor exclamó la palabra que vimos anteriormente: tengo sed. Y escuche, esta palabra el Señor no simplemente la pronunció por los dos motivos que nosotros vimos en el estudio pasado. Sí, es verdad, el Señor tenía una sed física, una sed intensa, y en uno de los salmos el Señor mismo declara que la lengua se le había pegado a su paladar. Era una sed intensa, y yo no sé si usted alguna vez ha sufrido sed. Yo permanentemente mantengo sed. Creo que el agua es una de las mejores fuentes que Dios nos ha dado para calmar la sed. Y el Señor también tenía esa sed espiritual de la que hablábamos, de concluir esta obra de la cruz, de concluir la obra de redención, para posterior a ello el Señor poder ver el fruto. No sé si usted recuerda uno de los pasajes que vimos en uno de los estudios anteriores, donde el Señor en los Salmos habla después de su resurrección de estar en la congregación de los santos para adorar justamente el nombre del Padre. Ahí está el fruto de la aflicción de Cristo manifestada en la cruz del Calvario. Pero no son solamente esas dos razones. ¿Por qué el Señor pronunció esta palabra, tengo sed? Para que la profecía se cumpliera una vez más, para que nuevamente la Escritura se cumpliera en Él. En el versículo 28 del capítulo 19 de Juan dice lo siguiente: después de esto, o sea, después de que el Señor pronunció esta palabra, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, y mire que aún Jesús no había muerto, pero Juan nos está diciendo que ya todo estaba cumplido, ya todo estaba culminado. Y dice, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Era para que se cumpliera la Escritura. Ahora, es verdad que aún no se habían cumplido algunas de las profecías con relación a la muerte del Señor en la cruz, como por ejemplo, ¿cuáles no se habían cumplido en ese momento? Entregar su espíritu al Padre. Esto lo podemos ver allá en el Salmo capítulo 31, versículo 5. ¿Qué otra profecía no se había cumplido aún? Que su cuerpo fuera traspasado. Y esto lo podemos ver allá en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. La preservación de sus huesos, lo cual estaba escrito en el Salmo, capítulo 34, versículo 20, y en el libro del Éxodo. Que su cuerpo debía ser colocado en la sepultura de un hombre rico. Y eso lo vemos allá en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Y aún faltaban por cumplirse otras profecías concernientes a su resurrección. Pero cuando Cristo expresó esta frase, consumado es, Él estaba así manifestando dos cosas importantes acerca de la Escritura que hoy nosotros deberíamos tener en cuenta. Número uno, para poder vivir la vida cristiana, caminando con el Señor, teniendo una fe viva y una esperanza siempre. Y número dos,
para que cuando el enemigo de nuestras almas trate de traer la duda a nuestro corazón, nosotros podamos aferrarnos justamente al cumplimiento de la profecía. Hay dos cosas que Jesús estaba manifestando a la hora de cumplir las profecías él mismo. Número uno, la infalibilidad de la palabra de Dios. Escuche, la palabra de Dios es infalible. Y número dos, el fiel cumplimiento de Dios al pie de la letra. El Dios de la Biblia es infalible y es fiel para cumplir la Escritura. Ahora, tal cosa que estamos viendo lo pronunció el Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 35, cuando él mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él mismo lo dijo estando aquí en un cuerpo físico humano. Siendo el Dios hecho hombre, él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que él está diciendo ahí es: esas palabras son mías. He aquí con ustedes el Dios encarnado. Eso es lo que él está diciendo ahí, con esta frase de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Y yo no sé si ustedes recuerdan esa historia que vemos allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, desde el versículo 25 en adelante, cuando dos de sus discípulos van camino a Emaús. Y estos hombres van totalmente afligidos, sin esperanza y sin fe, platicando acerca de la muerte de Jesús. Y en esas el Señor se les aparece y empieza a tener una plática con ellos. Pero finalmente vemos al Señor reprendiendo la incredulidad de ellos. Y en el versículo 25 al 27, mire lo que el Señor les dice. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, no era necesario que Cristo muriera para poder resucitar e ir a la gloria. Y luego mire lo que dice el versículo 26. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hizo el Señor para remediar la incredulidad de ellos? Los llevó a la escritura y les empezó a citar los pasajes que hablaban acerca de él. ¿Sabe cuál es el remedio para nuestra incredulidad? La palabra del Señor. A veces es lo que nosotros menos queremos mirar, estudiar, escudriñar para que nuestra fe sea viva. Yo recuerdo que este domingo estuve donde mi familia, a causa de que fui a visitar a mi madre. Y en una de esas conversaciones empezamos a hablar acerca del Evangelio. Pero yo pude ver la dureza de mi familia con relación a la palabra. Unos decían: no, es que yo sé que usted cree en Dios y usted cree en la Biblia y le respetamos eso, pero yo creo en Dios a mi manera. Otros decían: no, es que el papel puede con todo. Y me hicieron esta pregunta a mí: ¿qué le garantiza a usted que la Biblia no ha sido distorsionada? Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que cuando yo iba a hablar, no me dejaban hablar. No me daban espacio para que yo les explicara el por qué yo creo en las Escrituras. ¿Y sabe qué era lo que yo les iba a decir? Solamente les iba a decir: mírenme a mí. Miren el cumplimiento de la profecía en mi persona. Porque yo estaba totalmente perdido. Nadie más que mi familia sabe quién era yo antes de venir al Señor. Y usted puede mirar una profecía allá en el libro de Joel, en el capítulo 2, cuando Joel habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre judíos y gentiles.
Y sabe algo, hoy este pecador arrepentido posee dentro de sí el Espíritu Santo que lo lleva a vivir para la gloria de Dios. ¿Qué más prueba necesita mi familia para ver que la profecía se ha cumplido al pie de la letra hasta ahora? Y eso es lo que la iglesia hoy no entiende y lo que la iglesia necesita. Entender que cuando Cristo pronunció esta palabra en la cruz del Calvario, estaba hablando de un grito de victoria a causa del cumplimiento fiel de la Escritura. Mi hermano, por eso necesitamos ir a la Escritura. Por eso necesitamos estudiar la Escritura a profundidad para que usted y yo a través de ella nos convenzamos de que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Amén. En segundo lugar, podemos ver la culminación de los sufrimientos de Cristo. Vimos en primer lugar la consumación de las profecías del Antiguo Testamento hasta ese momento en el cual el Señor estaba clavado en la cruz. En segundo lugar, vamos a ver la culminación de los sufrimientos de Cristo. Y sabemos que el Señor Jesucristo no solamente padeció, sufrió en su parte física, sino que también sabemos que el Señor padeció, sufrió en la parte espiritual. Cuando nosotros miramos el tipo de sufrimiento que nosotros tenemos y lo comparamos con el sufrimiento del Señor Jesús, nos damos cuenta de que no hay comparación. ¿Cuál es el sufrimiento que usted tiene hoy? ¿Está enfermo? ¿Está desempleado? ¿Perdió algún familiar? Su esposa, su esposo lo abandonó, lo desprecia, qué sé yo. Ese es el sufrimiento más grande que nosotros tenemos. Su familia le dice evangélico chiviao. Es que ese es el sufrimiento más grande que tenemos nosotros. Y por ese sufrimiento que a nosotros nos parece tan grande, se nos olvida en ocasiones que el sufrimiento que Cristo padeció no tiene comparación. Ahora, ¿por qué? Escuche, porque Él, hablando de Cristo, siendo el hombre perfecto, amoroso, compasivo, lleno de gracia y de verdad, siendo eso y muchas cosas más, el Señor fue incomprendido, fue rechazado, fue criticado, fue amenazado, fue golpeado, fue escupido, fue torturado, fue vituperado y finalmente condenado a sufrir la muerte de un criminal en la cruz del Calvario. ¿Cree usted que ha sufrido lo suficiente como el Señor Jesús en la parte física? Ahora miremos la parte espiritual, basados en la palabra anterior que vimos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra desgarradora de dolor, a causa de que en su humanidad fue totalmente desamparado por Dios el Padre. La relación perfecta y placentera se rompió a causa del pecado. Nosotros estábamos separados del Señor. Nosotros éramos dignos de ir al infierno. Pero Él llevó nuestros pecados, ¿para qué? Para que usted y yo no tengamos que padecer eternamente la separación de Dios en un infierno de condenación. No hay comparación. Ahora Isaías, hablando acerca de los padecimientos de Jesús, allá en su capítulo 50, versículo 6, mire lo que dice acerca del padecimiento de Jesús. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Todo esto lo padeció el Señor. Usted se está dando cuenta que aquí hay algo que marca la diferencia entre el sufrimiento de Cristo y nosotros. Porque nosotros a veces sufrimos
el producto de nuestra rebeldía contra Dios y nuestras malas decisiones. Cristo padeció voluntariamente sin ser pecador. Gran diferencia. Salmo capítulo 22, versículo 7, mire lo que dice acerca de Jesús. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 69, versículo 20 y 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Mire qué palabras. Yo no sé si usted logra. Imagínese el Señor pronunciando esas palabras y usted escuchándolas ahí en vivo y en directo. Mire lo que dice el Señor. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estas palabras tienen cumplimiento en la cruz del Calvario, pero si usted se devuelve un poquitico hasta el huerto de Getsemaní, el Señor escoge a 3 de sus discípulos y les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Pero escuche, Jesús no estaba hablando de una tristeza porque Él iba a llevar, o más bien porque Él iba a sufrir la tortura de la cruz. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Jesús, antes de que fuera clavado, Él sabía el dolor físico que experimentaban aquellos que eran colgados en una cruz, o no cree? Él sabía perfectamente de ese dolor. ¿Por qué? Pues porque Él conoce todas las cosas. Porque Él es el Dios omnisciente, aun siendo humano. No dejó de ser omnisciente. La misma Biblia dice que Él conocía el corazón de los hombres. También conocía el sufrimiento físico que sufrían aquellos que eran colgados en una cruz. Y sin embargo, Él no se resistió. Y mire las palabras que vemos aquí a causa del sufrimiento de Jesús. Sin embargo, yo quiero que en esta noche no miremos a Jesús como lo mira la religión, como el Señor que está por allá caído, el Señor que está por allá torturado y que la gente lo ve y dice, uy, qué pesar del Señor Jesús. No, está bien que Él sufrió, está bien que Él padeció, está bien que Él sufrió el horror de la cruz, el sufrimiento físico y espiritual. Vamos a mirarlo ahí en medio de todo eso diciendo, consumado es. Porque es un grito de victoria. Y escuche, todos estos textos de la Biblia y muchos más manifiestan que la muerte de Cristo no fue casual. O sea, Cristo no murió por casualidad. No, Cristo ya sabía que Él iba a morir y Él aceptó morir voluntariamente. Usted puede ver a Cristo hablándole a sus discípulos un tiempo atrás y Él les dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de pecadores y que es necesario que sea muerto, pero que al tercer día Él se iba a levantar. Ese es el Señor Jesús. En tercer lugar, podemos ver la consumación de su sacrificio perfecto. La consumación de su sacrificio perfecto. Escuche, la idea de un sacrificio por los pecados se encuentra en toda la Biblia. Usted va a toda la Biblia y usted va a ver el concepto de que Dios exige sacrificio por los pecados. Desde la antigüedad, en toda la Biblia lo podemos ver. Y justo cuando Adán y Eva pecan, Dios decide cubrirlos con pieles de animales. Cuando Abel presentó la ofrenda al Señor, presentó una oveja para el sacrificio.
Noé también ofreció a Dios sacrificio de animales. Dios mismo se proveyó de cordero para el sacrificio de Abraham. Vemos a los israelitas ofreciendo unos corderos en el momento de la Pascua. Luego vamos allá cuando el pueblo de Israel está ubicado en el desierto, en el tabernáculo, y vemos a Aarón, el sumo sacerdote, y vemos a los hijos de Aarón ofreciendo constantemente sacrificio de animales. Y luego, en la dedicación del templo de Salomón, nosotros vemos un pequeño sacrificio de animales, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Siempre desde la antigüedad, por causa del pecado, para Dios reconciliarse con el pecador, Él mismo determinó un sacrificio de animal. Y sabemos que el sacrificio tenía que ser perfecto, el animal tenía que ser sin defecto. Escuche, y así durante muchos años, justo hasta la muerte del Cordero perfecto, la ley demandaba derramamiento de sangre para remisión de pecados. Y es exactamente lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Dice, sin derramamiento de sangre, escuche, no hay remisión por el pecado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Dios exige un sacrificio de sangre. Y escuche esto que es bien importante. Cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones acerca de la construcción del tabernáculo, el mismo Dios proveyó. Escuche, el mismo Dios proveyó cada pieza y cada mueble. O sea, Dios le dijo a Moisés, bueno, usted va a hacer un tabernáculo y usted lo va a hacer de esto, de aquello, de este material. El Señor proveyó cada pieza y proveyó cada mueble para construir el tabernáculo. Pero no había un lugar donde sentarse. Tenga bien en mente esto. El Señor proveyó todo el inmueble para construir el tabernáculo, pero no había un lugar para sentarse, no había una silla. Estaba el altar, estaba la mesa, estaba la lámpara, estaban las cortinas, estaba el velo, pero no había una silla donde sentarse. ¿A causa de qué pasaba esto? Escuche, es que según este ritual, nunca se terminaba el sacrificio por los pecados, nunca. Según ese ritual, nunca terminaba el sacrificio por los pecados. Era sacrificio tras sacrificio, año tras año, hasta que el pueblo clamara. ¿A quién? A Dios. Y mire lo que el pueblo le dice al Señor. ¿Nunca terminarán los sacrificios? Debe haber siempre ante nosotros un recordatorio por el pecado. Cuando el pueblo clamó a Dios, entonces ¿qué pasó? Un día apareció el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, para ofrecer un único y perfecto sacrificio. Escuche esto, no solo para cubrir, sino para quitar nuestro pecado. El pueblo clama, Señor, nunca van a terminar los sacrificios. Día tras día vamos a presentar sacrificios para poder llegar a usted, para poder recibir ese perdón. Y siempre va a estar ese sacrificio recordándonos nuestro pecado. Y recordándonos no solo nuestro pecado, sino recordándonos algo que siempre nos ha marcado, y es que esos animales, a pesar de que son perfectos, sin defecto alguno,
lo único que pueden hacer es cubrir nuestro pecado. Y entonces aparece en escena el Señor Jesucristo, poniendo así el final por los sacrificios. Aleluya. Gloria a Dios, porque eso es algo espectacular. Yo me pongo a imaginarme si nosotros hubiéramos vivido en el Antiguo Testamento y nosotros hubiéramos sido esos pecadores que quisiéramos venir a Dios en arrepentimiento y fe, pero simplemente llevar un animal. Y ese animal era aquel objeto por el cual Dios perdonaba nuestros pecados, pero ese animal no tenía la capacidad de quitar ese pecado de nosotros. Solamente lo podría cubrir, algo superficial. Pero entonces aparece Cristo en escena. Y en Mateo capítulo 27, versículo 51, el evangelista Mateo nos dice que el velo del templo se rasgó después de que Cristo muere en la cruz del Calvario. Ahora, es bueno que tengamos en cuenta que el velo era una especie de cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y el arca del pacto contenía las tablas de la ley. Escuche, solamente allí podía entrar el sumo sacerdote una vez cada año a ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados y los pecados del pueblo. Y lo que ese sumo sacerdote hacía era esparcir sobre el propiciatorio la sangre de aquel animal para que Dios pudiera perdonar el pecado del pueblo. Sin embargo, esos animales no podían quitar el pecado del pueblo. Pero mire lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y finaliza diciendo: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo no sé si usted, escuchando estos versículos que acabamos de leer, usted desborda su corazón en alabanza para Dios. O si usted simplemente escuchó recitar un texto de la Biblia. Porque le digo, este texto es algo glorioso. A nosotros no nos tocó el tiempo donde se sacrificaban animales. A nosotros no nos tocó ver a Cristo clavado en la cruz del Calvario. A nosotros no nos tocó escuchar a Jesús pronunciando estas 7 palabras. Pero si hay algo que se ha cumplido en nosotros, y es que por fe en el sacrificio de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Escuche, son sus pecados y los míos, los que cometimos en el pasado, ya Cristo los perdonó. Los pecados que usted y yo hemos cometido hoy, el día de hoy, porque todos pecamos. Si usted pidió perdón por esos pecados, el Señor ya lo perdonó. Y de seguro usted mañana, pasado mañana y hasta el último día de su vida, usted va a pecar y ya Cristo pagó por esos pecados. Y con esto no le estoy diciendo que se vaya a pecar. Y con esto no le estoy diciendo que el pecado es algo bueno, que el pecado es algo agradable. Porque el pecado es semejante a lo que dice Salomón con relación al vino. Dice que no debemos mirar el vino cuando rojea,
cuando se ve como que es algo espectacular para el paladar, porque finalmente lo que hace es traer muerte. Eso es el pecado. El pecado mata, el pecado embrutece. El pecado trae una ceguera al corazón del hombre de manera que no puede percibir la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. El escritor a los Hebreos dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo no sé usted, pero yo me asombro de ver la gloria, la misericordia de Dios a mi favor. Siendo yo un pecador que merecía la muerte, he sido beneficiado por aquella obra perfecta que Cristo culminó en la cruz del Calvario. Y en cuarto lugar, podemos ver que fue consumada la conquista sobre la muerte y el poder de Satanás. Fue consumada la conquista sobre la muerte y el poder de Satanás. Escuche, por su muerte en la cruz, el Señor conquistó la muerte y venció a Satanás. La muerte y venció a Satanás. Escuche, la cruz fue el último golpe de Satanás sobre los hombres. Hasta ahí, Satanás tuvo hegemonía y poder sobre los hombres. Antes de la cruz de Cristo, Satanás tenía las llaves de la muerte. Y usted y yo podemos ver allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, las palabras de advertencia que Dios hace a nuestros primeros padres. Cuando le dice, el día que comieres de él, ciertamente moriréis. Dios les dice, ustedes pueden comer de todo árbol del huerto, pero de este ustedes no pueden comer. ¿Por qué? Porque el día que ustedes coman de ese árbol, morirán. Ciertamente morirán. Dios manifestando a través de sus labios la veracidad de sus palabras. Porque escuche, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no es como nosotros. Está manifestando la veracidad de sus palabras. Ahora, ¿qué le dijo Satanás a Eva? No moriréis. Usted no va a morir. Lo único que va a pasar es que sus ojos van a ser abiertos y usted va a ser como Dios. Usted va a poder conocer todo lo que hasta ahora no conoce. Su mente va a ser abierta de tal manera que usted va a ser semejante al Altísimo. Y obviamente sabemos que las palabras de Satanás eran mentira. Escuche, Satanás sabía que lo que Dios había dicho, él lo iba a llevar a cabo. Dios iba a cumplir la advertencia que le había hecho a nuestros padres. Sin embargo, eso era lo que Satanás quería que sucediera. ¿Qué quería Satanás que sucediera? Que Eva, que Adán murieran. Y eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Adán y Eva, por su desobediencia, decidieron morir. De hecho, Adán y Eva son los únicos que tuvieron ese libre albedrío para escoger entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre obedecer y no obedecer. Nosotros no tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Usted le sirve al pecado o le sirve a Dios? Si usted no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, usted es esclavo del pecado y usted no puede salir del poder de su amo. Mira lo que dice Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Mientras permanezca la barrera del pecado, escuche, mientras permanezca la barrera del pecado entre el hombre y Dios, Satanás tiene las llaves de la muerte
y tiene al pecador en la cárcel de la muerte hasta que Dios oficialmente lo libera. Mientras que el pecador no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Satanás tiene todo el poder y la autoridad sobre esa persona. Lo tiene totalmente encarcelado. ¿Hasta qué día? Hasta el día en que el Señor en su soberana gracia lo libera del pecado. Así que la cruz de Cristo se convierte en el lugar donde la libertad de la muerte fue garantizada. Mire lo que nos dice el escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando acerca de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Hay algo maravilloso en nuestro grande y soberano Dios. Por medio de la muerte, Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Por medio de la muerte, el Señor Jesucristo le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Que liberó a todos aquellos que tenían temor de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Él nos ha dado la victoria sobre la muerte. La ley de Dios demandaba, escuche lo que le voy a decir, la ley de Dios demandaba y aún demanda muerte sobre el pecador. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, el alma que pecare, ésta morirá. Aquellos que están sin Cristo, aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que no han confesado sus pecados delante de Dios, están muertos. Satanás es dueño de sus almas. Y Satanás está justificado en demandar muerte sobre todos los pecadores, mientras no hayan venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Escuche, pero Dios en su gran amor y misericordia, por medio de Cristo, pagó la deuda por nuestros pecados. Tetelestai, consumado es, la deuda ha sido pagada totalmente. Yo me imagino, basado en todo lo que hemos visto, el Señor Jesucristo presentándose delante del Padre y diciéndole, Padre, he terminado la obra, ya pagué la deuda. Aquellos que has escogido en tu soberana gracia ya no son deudores, ya no deben nada. Yo ya terminé la obra y pagué por ellos en la cruz del Calvario. Eso es algo glorioso, mi hermano y mi hermana. Por eso, aún yo no entiendo, porque muchos que se dicen ser cristianos no valoran la obra de la cruz. Porque día tras día viven pisoteando la sangre de Jesús. Porque día tras día se burlan en la cara del glorioso Espíritu Santo. Viviendo a su manera, haciendo su propia voluntad. No entiendo por qué muchos escuchan la palabra y viven de manera contraria, mirando la gloriosa obra de Cristo a su favor. Escuche, el Señor Jesucristo no permaneció muerto. Él resucitó para garantizar así también la resurrección de nuestros cuerpos. Escuche, estos cuerpos corruptibles, estos cuerpos inclinados al pecado y la maldad, un día resucitarán incorruptibles, tal y como el apóstol Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, donde Pablo dice que un día nosotros resucitaremos en cuerpos incorruptibles de gloria. Para eso fue que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos.
Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermano, mi hermana, no le tenga miedo al diablo. Hay gente que vive con miedo del diablo. Ay, es que si el diablo esto, ay, es que si el diablo aquello. Y cuando de pronto se descuidan en la vida espiritual, cuando están fríos e indiferentes delante de Dios y no lo buscan en oración y caen en pecado, dicen, ay, es que el diablo me llevó a pecar. Mi hermano, el diablo ya no tiene poder y autoridad. Aquí claramente dice que Cristo lo despojó a los principados y a las potestades. Y dice que los exhibió públicamente. ¿Cómo los exhibió? Triunfando sobre ellos en la cruz, usando un instrumento de muerte como la cruz para dar vida y vida en abundancia, para librar las almas de los pecadores de las garras de Satanás. Así que la cruz se convierte en el trofeo de Dios. La cruz es el trofeo de Dios, donde nuestro conquistador, el Señor Jesucristo, exhibe los despojos del enemigo. Mi hermano, no le tenga miedo al diablo. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ahora tampoco lo menosprecie. Tampoco frecuente esos lugares donde usted sabe que va a ser tentado y va a caer en pecado. No juegue con la gracia. Si usted sabe que aún hay lugares que no debe frecuentar por causa de su vida pasada, no lo haga. No se sienta lo suficientemente fuerte para ir sin Cristo a esos lugares. Cristo no va a ir con usted a ese lugar. Ahora, el conflicto de la muerte ha llegado a su fin. El conflicto de la muerte ha llegado a su fin. Y quizás alguno de ustedes podría preguntarse, bueno, pero si el conflicto de la muerte ya ha llegado a su fin, ¿por qué mucha gente muere y enferma diariamente? Bueno, y es verdad que aún morimos, y si Cristo no viene por nosotros, quizás alguno de nosotros puede partir a la eternidad. Pero esto no significa que la muerte tiene poder y autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro libertador, el Señor Jesucristo, tiene las llaves de la muerte. Apocalipsis, que se convierte en el libro por excelencia, que trae esperanza para la iglesia, donde tenemos un futuro asegurado en la presencia del Señor. Mire lo que el Señor Jesucristo mismo dice en el capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mi hermano, estamos seguros en Cristo Jesús. Nuestro fiel y glorioso Salvador ha vencido el poder de la muerte, ha vencido el poder de Satanás, y hoy usted y yo estamos firmes en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, usted está seguro. Si usted está sin Cristo, usted está andando por lugares resbaladizos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35, él formula una pregunta donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él empieza a mencionar tribulación, o angustia, o hambre, o desnudez, o persecución, o espada. O sea, aún la misma muerte. Y él dice, antes bien, en todas estas cosas somos un poco vencedores. Él dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero somos nosotros los que vencemos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y murió por nosotros. Y luego él reafirma su convicción diciendo,
por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Y por si acaso, si queda alguna dudita por ahí, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria para siempre. Y así la iglesia no entiende que tenemos la victoria segura en Cristo. Así la iglesia no se congrega para venir y deleitarse con los manjares que el Señor día tras día nos da en este lugar. Que el Señor nos ayude a entender a través de esta palabra todo lo que involucra. Y estoy seguro que si quisiéramos extraer más de esta palabra, tendríamos mucho más para extraer. Pero que el Señor nos ayude a mirar su gloria en el cumplimiento fiel de las profecías. Que Dios nos ayude a contemplar su gloria en la consumación de su agonía en la cruz del Calvario. Sus padecimientos, tanto físicos como espirituales, llegaron a su fin. El Señor no se quedó por allá caído. El Señor no está por allá caído esperando a que la iglesia vaya y lo levante. No, el Señor está vivo porque resucitó con poder y autoridad. Que podamos contemplar la gloria de nuestro Salvador llevando a cabo el único, perfecto y suficiente sacrificio en favor de nosotros, que nos hizo perfectos para siempre, porque nos santificó. Y que lo podamos ver al Señor en su glorioso sacrificio, consumando el poder de la muerte, el poder de Satanás sobre nosotros. Es tiempo de que a través de este mensaje nos levantemos y entendamos que en nuestras propias fuerzas no hay nada que hacer, pero que en Cristo tenemos victoria. Amén. Que Dios nos siga ayudando y que Dios nos siga bendiciendo cada día. Vamos a orar. Señor y Dios, una vez más te damos gracias por tu palabra, te adoramos, te exaltamos, te damos todo el honor y el reconocimiento. Gracias porque tú eres el que habla a través de tu santo y glorioso Espíritu. Yo oro, Señor, en esta noche, por cada uno de nosotros, Señor, suplicando, Dios mío, que nos ayudes a entender la magnitud de tu palabra. Que nos ayudes a entender, Señor, la magnitud de tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Hoy suplico que levantes al que está caído. Hoy te pido que reafirmes la fe de aquel que está dudando. Hoy te pido, Señor, que afirmes las rodillas paralizadas de aquel que a causa del pecado está siendo paralizado. Hoy yo te pido, Señor de la gloria, que aquellos que están muertos se levanten de la tumba, Señor. Que aquellos que están apagados sean avivados por el fuego de tu Santo Espíritu. Levanta, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, esta iglesia. Lleva esta iglesia adelante de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Bendice todo este ministerio. Cristo rompe las cadenas. Bendice, Señor, la iglesia universal. Atrae la iglesia a ti, Señor. Que la iglesia mire a la cruz del Calvario, que la iglesia mire al lugar de la calavera y vea al glorioso Salvador exclamando la palabra de victoria: consumado es. Que la iglesia vea el poder resucitador de Cristo, que la iglesia vea el poder de Cristo sobre la muerte y sobre Satanás, y que la iglesia vea esa sangre preciosa que santifica y que quita todo pecado. Señor, bendice esta iglesia, llévala en paz y en seguridad. Síguenos llevando de tu mano, Señor, y que esta semana que hemos iniciado, Dios mío, podamos culminarla viviendo en obediencia a tu palabra, esforzándonos más y más por usar los medios de gracia que nos has dado, Señor, y que podamos valorar el congregarnos cada día, Señor, el estimularnos los unos a los otros en el amor y las buenas obras. En el nombre de Jesús te damos gracias y te exaltamos para siempre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.